Iniciando grabación. Buen día. Vamos a explicar el video de exposición, que es el tema de regulación del teletrabajo en México, y nuestros integrantes del equipo es Yadira Martínez Martínez, Jennifer Chávez Ibarra y yo, su presentadora, Marlena Martínez. A continuación, voy a decir el concepto del teletrabajo. Esto nos dice que el teletrabajo o trabajo a distancia eh, nos permite trabajar en un lugar diferente a la oficina, el cual el trabajo se realiza en lugar alejado de las oficinas centrales. También nos dice que son una de las instalaciones de producción o del cliente que lo contrata. También mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ley que regula el teletrabajo en México. Esto nos dice que el teletrabajo en México regula en nuestro país en el año del 12 de enero del 2021, perdón. Nos dice que entraron en vigor las reformas en el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia del teletrabajo o las obligaciones que tanto empleados como trabajadores deberían cumplir. Eso dice el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué artículo de la Ley Federal del Trabajo fue modificado y en qué partes? Esto nos dice que por el licenciado Ricardo Mendoza, sobre la pandemia ocasionada por el SARS, por lo de la pandemia COVID-19, pues se generó un gran impacto dentro de diversos sectores, tal cual es el caso del sector laboral. Y esto nos dice que durante los últimos meses se atravesó por una serie significativa de cambios y la más implementación de nuevas medidas de trabajo fue indispensable durante el confinamiento. Si bien existía la posibilidad de trabajar a distancia mediante el uso de las tecnologías de la información. Y nos dice que también la comunicación fue hasta el año pasado que una cantidad considerable de trabajadores en México se vio obligado a adoptar la modalidad del teletrabajo, que mejor conocido como home office. Y nos dice que, sin embargo, la legislación de mexicana no contemplaba el teletrabajo de manera expresa y formal. Y esto nos dice que pasó el pasado 11 de enero del año en curso, que se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 311 y se dedica y adiciona el capítulo 6 de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo en el Diario Oficial de la Federación. También nos dice que a través de dicha reforma se reformó el artículo 311 y se adicionó del capítulo bis de la Ley Federal del Trabajo. En adelante, la ley, con la finalidad de establecer lineamientos específicos para el trabajo, pues se ha desarrollado en lugares distintos al establecimiento del patrón. Y nos dice que qué retos debe enfrentar el gobierno. Eh, Uno de ellos es la modificación de contratos y reglamentos
que nos dice que uno de los primeros retos será dejar por escrito las nuevas condiciones de trabajo mediante un contrato en el que quede asentado el equipo e insumos que le entregue a los trabajadores destinados a desempeñar sus labores desde la modalidad del teletrabajo, así como los mecanismos de contacto y supervisión, duración y distribución de los horarios. Otro de los retos que va a enfrentar el gobierno, los trabajadores, el patrón, son las modificaciones a los contratos colectivos o reglamento interior de trabajo. También se tendrá el reto de negociar con los sindicatos para determinar las condiciones de trabajo y establecer los convenios contemplados para el personal sindicalizado que esté desempeñándose mediante home office. Otro también de los retos es proporcionar el equipo adecuado. Esto sin duda es uno de los mayores retos, perdón, será la logística para proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como los equipos de cómputo, las sillas ergonómicas, las impresoras. También este rubro queda abierto a muchas interpretaciones en torno a qué equipo se debe asignar. También, además de las dificultades logísticas, otro reto será el registro contable de dichos equipos, así como su adecuado control. Otro más de los retos es el pago de servicios de telecomunicación y electricidad. Este es un desafío muy importante para el patrón, ya que será el pago de servicios de telecomunicaciones como Internet, así como la parte proporcional de electricidad. En este punto genera varios interrogantes, desde cómo se realizará el pago a los trabajadores, si en especie o en efectivo, hasta cómo se documentará para demostrar a las autoridades fiscales y de seguridad social que no se trate de un sobresueldo, sino que efectivamente es un pago para el cumplimiento de esta nueva obligación. Este reto conlleva un mayor alcance, ya que no solo se refiere a los costos de telecomunicaciones, y a la parte proporcional de electricidad, sino que la reforma establece que el patrón deberá asumir los costos derivados de de la modalidad del teletrabajo. También otro de los retos es el derecho a la desconexión, ya que este se considera, para incorporar el derecho a la desconexión de los colaboradores en la modalidad del teletrabajo a este término de la jornada laboral. Sin embargo, realmente la gente ejercerá este derecho en un momento de crisis como el actual, en el que el temor a perder el empleo es una constante. En contexto, ¿qué cambios deben darse en los estilos de liderazgo para evitar que quien tiene personal a su cargo respete ese derecho, y cómo será monitoreado su acatamiento? Y bueno, pues aquí les voy a comentar un poco acerca del trabajador y el patrón en la materia del teletrabajo. En el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, nos marca que el trabajo a domicilio es el que ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. ¿Qué requisitos para aplicar el teletrabajo? Según establece la nueva Ley Federal de Teletrabajo, para transitar al home office, los patrones deberán considerar aspectos como los siguientes: establecer contratos por escrito, otorgar el mismo salario y prestaciones,
respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral, asumir los costos derivados del trabajo, el pago de los servicios de telecomunicación y aparte de la electricidad. Con esta ley quiere ponerse un poco de orden en la manera de implementar el teletrabajo en México. Los efectos positivos y negativos que pueden generar el teletrabajo son libertad y flexibilidad laboral, minimiza los gastos y ahorros en tiempos de traslados, menores bajos por enfermedad, salud es la palabra clave, y sus negativos que puede generar el teletrabajo es: cuesta desconectarse, el trabajador remoto no trabaja, falta de orientación, disponibilidad ilimitada de distracciones, le cuesta separar la vida personal y profesional, y el confinamiento disfrazado. La relación de trabajo es que pone en relación los medios y servicios informáticos con las nuevas exigencias y flexibilidad respecto al tiempo, lugar y modo de prestación. Por tal razón, nuestro objetivo aquí es conocer la fisonomía de las relaciones laborales que está proyectando. La ergonomía y la seguridad e higiene. La ergonomía tiene como principal objetivo promover la salud y la comodidad de los empleados. El fin es lograr comodidad, seguridad e higiene laboral, promoviendo así la salud entre los trabajadores, conociendo que aumente considerablemente la satisfacción laboral. La seguridad e higiene se refiere a la aplicación de un conjunto de medidas sobre la seguridad y prevención de riesgos laborales para los trabajadores. La seguridad se relaciona con todas aquellas medidas y políticas que gestionan la protección y bienestar de las personas, evitando riesgos. Y pues esta es la bibliografía de donde recuperamos la información de nuestra exposición. Y sería todo de nuestra parte. Gracias.